El día de hoy vamos a realizar la corrección del factor de potencia de un motor trifásico de 25 caballos de potencia, teniendo en cuenta su eficiencia a plena carga. ¿Y por qué hago esa distinción? Porque la eficiencia cambia cuando el motor no se encuentra a plena carga. Por ello, para un motor se busca que la carga esté por arriba del 50% de su carga nominal. Esto con vista de tener una buena eficiencia. Ahora sí, teniendo en cuenta esto, vamos con los cálculos. En este caso vamos a realizar la corrección del factor de potencia de un motor que entrega 25 caballos de potencia en el eje, tiene un voltaje de funcionamiento de 440 volts, tiene un factor de potencia a plena carga de 0,84, tiene una eficiencia de 93,6% a plena carga y tiene una frecuencia de funcionamiento, o sea la frecuencia de la red eléctrica, en nuestro caso de Colombia, de 60 Hz. Nuestro primer paso es convertir la potencia mecánica en el eje a watts. Para ello, expresamos utilizando la siguiente ecuación, donde tenemos que es la potencia en el eje, expresada en caballos de potencia, la multiplicamos por 745.7, que es el equivalente a un caballo de potencia. Reemplazando valores en esta ecuación, obtenemos que la potencia en el eje expresada en watts es de 18.642,5 watts. Como paso 2, vamos a calcular la potencia eléctrica absorbida por el motor desde la red, o sea, la potencia que está demandando el motor para generar esos 25 caballos de potencia en el eje. Para ello debemos tener en cuenta la eficiencia. Esto en vista de que el motor presenta unas pérdidas de potencia internas debido a la resistencia de los devanados, pérdidas mecánicas, pérdidas por fricción con el aire, etc. En ese caso, la potencia eléctrica absorbida va a ser igual a la potencia en el eje en watts dividida entre la eficiencia. Con ello obtenemos que la potencia eléctrica es de 19.917,2 watts. Esta es la potencia eléctrica en el eje. Esta es la eficiencia que a plena carga. Como paso 3 vamos a calcular el ángulo inicial. Este es el ángulo para el cual nuestro factor de potencia es igual a 0,84. Y el ángulo phi, este es el ángulo final, es el ángulo para el cual nosotros necesitamos ese factor de potencia. O sea, si nosotros necesitamos un factor de 0,9, ese valor lo vamos a reemplazar en este espacio. Reemplazando los valores, tenemos que el ángulo inicial con un factor de potencia de 0,84 es de 32,86 grados. El ángulo final, o el ángulo al que vamos a llevar, con el que vamos a obtener un factor de potencia de 0,9, es de 25,84 grados. Este es el inverso de la función coseno, coseno a la menos 1, expresada en las calculadoras. Esta generalmente es la función arco coseno, solo como un dato, como una pequeña aclaración, para que no se vaya a confundir con la recíproca de la función coseno. En el paso 4 se calcula la potencia reactiva trifásica para realizar la compensación, es decir, para llevar ese factor de potencia de 0,84 a 0,9. Utilizamos esta fórmula. En esta está dada que dice que la potencia eléctrica absorbida por el motor desde la red multiplicada por la tangente del ángulo phi inicial, el ángulo que calculamos anteriormente, acá arriba, que es de 32,86, menos la tangente del ángulo final, que es el valor que calculamos acá arriba, que es de 25,84 grados. Reemplazando en esta ecuación los valores anteriores, obtenemos que la potencia reactiva necesaria para compensar ese factor de potencia y llevarlo de 0,84 a 0,9 es de 3.219,79 voltamperios reactivos. Ahora
Teniendo en cuenta que nuestros capacitores van conectados en estrella o en delta, cada capacitor proporciona una cantidad de potencia reactiva. La potencia que obtuvimos aquí es la potencia reactiva trifásica, es decir, la potencia que proporcionan en conjunto los capacitores. En ese caso, vamos a calcular la potencia que entrega cada capacitor por separado. Este será nuestro paso 5 y en ello encontramos que la potencia reactiva monofásica de compensación, o sea, la que entrega cada capacitor, va a ser igual a la potencia reactiva que encontramos anteriormente, la potencia reactiva trifásica dividida entre 3. Reemplazando valores, encontramos que la potencia reactiva de compensación monofásica, la que aportará cada capacitor, es de 1073,26 voltamperios reactivos. Teniendo esta potencia reactiva monofásica, procedemos al paso número 6. Y aquí dimensionamos el valor, encontramos el valor de la capacitancia de nuestro capacitor. Lo calculamos con esta fórmula, donde en el numerador tenemos a la potencia reactiva monofásica de compensación, que es el valor que obtuvimos acá arriba, dividida entre el voltaje de operación elevado al cuadrado. Este voltaje de operación de 440 volts para el caso del ejemplo, multiplicado por 2pi, esto es una constante, y multiplicado por la frecuencia. Aquí pues dependiendo del país donde se encuentren, pues esta será de 50 o 60 Hz. En el caso de Colombia es de 60 Hz, por lo tanto se reemplaza en la fórmula, en esta fórmula con los valores previamente establecidos. Y con ello se encuentra que el valor de la capacitancia es de 1.47 por 10 a la menos 5 faradios. Expresado en notación científica. Realizando una pequeña conversión aquí, obtenemos que el valor de la capacitancia es de 14.7 por 10 a la menos 6 faradios. Esto expresado con un prefijo nos queda en 14.7 microfaradios, que es el valor como generalmente se designa comercialmente a los capacitores, que pueden encontrarse en microfaradios, picofaradios, etc. Y así es como realizamos esa corrección del factor de potencia, llevándolo de 0.84 a 0.9. Para más contenido sobre ingeniería eléctrica y electricidad, dale me gusta a este video, compártelo con tus amigos y sígueme para más. Y no olvides también que contenido como este y mucho más estaré compartiendo en mi canal de YouTube. No olvides suscribirte. Nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.